Pero vamos al tiro con Carlos Díaz porque nos ha estado esperando harto rato y queremos saber de este paro que es el próximo miércoles 13 y de todo, por supuesto, lo que está detrás de esto. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Un gusto de estar con ustedes. También me da mucha alegría de poder compartir y entregar información respecto de nuestra movilización. Eso, es el próximo miércoles 13 de octubre que hay un llamado a paro nacional, ¿verdad, Carlos? Y esto para protestar contra el mismísimo Sebastián Piñera, que hoy también tiene un llamado a protesta de parte de la FECH, ¿verdad? Que hoy en Plaza Dignidad. Pero en el caso de ustedes es por una cosa muy específica, que es el veto presidencial a la nueva ley de modificaciones al estatuto docente. Explícanos, Carlos, de qué se trata esta ley a la cual el presidente le puso un veto y por qué, según él, le habría puesto este veto. ¿Cuál es la razón? Sí, efectivamente. La verdad es que nosotros hemos venido durante los últimos meses en el Congreso conversando y viendo varios temas que tienen que ver con algunos temas pendientes que quedaron de lo que fue nuestra movilización del año 2019, en donde este mismo gobierno, en ese entonces el actual ministro era subsecretario de Educación, se comprometió a resolver una serie de temas que lo primero que hay que decir es que ninguno de ellos significa recursos económicos. Aquí no estamos pidiendo más reajuste salarial, algún bono. Implementar estas medidas no significa ningún peso para el gobierno, creo que eso es lo más importante. Tienen que ver fundamentalmente con mejoras en lo que son las condiciones laborales de las profesoras y profesores de Chile. Y por supuesto eso indudablemente va a derivar en una mejor educación, en una mejor atención para nuestros estudiantes. ¿Cuáles son Entonces esas la mejoras, verdad que es bastante insólito. Carlos? ¿Cuáles son esas mejoras? Por ejemplo, estamos pidiendo que el perfeccionamiento que se nos entrega a nivel de los municipios en el mes de enero sea efectivamente acreditado por el CPIP. Claro, porque hemos descubierto que hay mucho negociado en esto. Los alcaldes llevan una persona que no la conoce nadie, de una institución fantasma que tampoco existe muchas veces, y dicen este es un gran especialista que va a estar aquí con ustedes, y le pagan una millonada, y los perfeccionamientos son pésimos. ¿Qué hemos dicho? Lo mínimo, que sea acreditado por la instancia que hoy día tiene el Ministerio de Educación para entregar perfeccionamiento, que es el CPIP, el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, del propio ministerio, y sin embargo lo ha vetado. Otro tema que también está en la misma línea, da cuenta de las causales de despido de la evaluación docente. Nosotros tenemos hoy día 2 sistemas de evaluación docente, 2. Entonces, ¿qué fue lo que se acordó el año 2019? Que se iba a terminar con uno de estos 2 sistemas de evaluación docente. Sin embargo, han pasado 2 años y eso no ha ocurrido. Entonces, en esta ley lo que hacemos es que la primera evaluación docente, que era la que se había acordado que se iba a terminar, para quedarnos con una sola evaluación docente, porque la idea es no significa muchísimo agobio, esas causales de despido se terminan. Esto también lo veta. Lo otro, el suspender, por ejemplo, que un profesor que está a 3 meses, a 5 meses, a 1 año, a 2 años de jubilar, no tenga la obligación de evaluarse, porque las evaluaciones son cada 4 años, por tanto, ¿qué sentido tiene que el profesor se evalúe si está a 2 años de jubilarse? Obviamente que eso no tiene ninguna lógica. Entonces, hoy día incluso esa norma está planteada en el estatuto docente, que el profesor que está a 3 años no se evalúe, lo deja de forma voluntaria, pero la trampa está en que el profesor pierde el bono de retiro y pierde el bono postlaboral, posteriormente cuando sale de su trabajo. Y eso indudablemente que nos parece a nosotros que no correspondía. Con esta norma lo que ocurría era que se le permitía al profesor dejar voluntaria su evaluación si está a 2 a 1 año de jubilar, pero no perder el bono postlaboral, que es cuando está ya jubilado. Las paupérrimas pensiones que consiguen los profesores, ese bono viene a ayudar. No, tampoco es una cifra tan estratosférica, sin embargo, se elimina y se veta esa situación. Y por último, había un consenso y un acuerdo respecto de que un grupo importante de colegas a lo largo del país fueron mal evaluados el año 2015. Haya consenso respecto de ello, de que hubo errores allí en el encasillamiento, y por tanto lo que se acordaba con esto es que se les permitía a esos profesores dar una nueva evaluación, no subirlos automáticamente, sino que tengan la posibilidad de tener efectivamente una evaluación como corresponde y puedan ser encasillados como corresponde. Y eso también está siendo vetado. Entonces, en definitiva, solo medidas que, reitero, no significan costos, no significa recursos, no significa aumentar dinero ni pagarle nada a nadie, sino que simplemente
tratar de mejorar las condiciones de los profesores. Sí, Carlos, a ver, lo que a uno le salta es que esto lo aprobó tanto la Cámara como el Senado. Entonces pasó por las instancias que la propia legislación, la propia Constitución establece. Porque ¿para qué están los senadores y los diputados? Para aprobar leyes que conversan con aquellos interesados también. Si esto tiene que ser así, las leyes, los senadores y diputados no saben o no saben cómo opera el mundo de los profesores, por lo tanto los reciben, los consultan, hay un acuerdo del 2019, independiente que alguien podría decir, no, sabéis que yo creo que tienen que evaluarse hasta el final. Podría pensar algo eso, alguien, y perfecto, pero resulta que el que lo evaluó, el que le dio carácter de ley, fue el propio Congreso. Entonces eso es lo que yo creo que también hay una cuestión ahí, porque el Congreso podría haber dicho, no, esto lo dejamos fuera. Y ustedes tendrían que haber aceptado, pero esto el Congreso lo aceptó y lo hizo ley. Y eso es lo que molesta, que el gobierno por sí y ante sí tire un veto, alzando los quórum, porque ustedes saben que el veto no es que no vaya a salir, se pide, se exige que el Congreso suba su quórum para rechazar el veto, si no, no pueden rechazarlo. Podrían rechazarlo, pero con un quórum mucho más alto. Entonces, ahí es donde uno dice, a ver, ¿qué evaluación hizo el gobierno para una institución que fue conversada, vuelta a conversar desde el año 2019? Se comprometió el mismo señor que era subsecretario, que ahora es ministro, la evalúa, la falla, la aprueba el Congreso y el gobierno lo veta. No, realmente. Es muy poco democrático. Exactamente. ¿No? Claro, y en ese mismo tenor yo creo que es importante señalar que esto concitó un acuerdo bastante amplio y súper transversal, y creo que eso también es relevante, es decir, aquí no fue un tema de oposición contra gobierno, sino que fueron temas que fuimos dialogando, conversando, múltiples reuniones, muchas idas al Congreso, muchas reuniones Zoom, y al final logramos concordar y dijimos, sí, en realidad estamos de acuerdo. Y reitero, transversalmente. Entonces aquí es sumamente complicado, porque resulta que cuando el profesorado llama a paro, dicen, ¿cómo es posible que llamen a paro y las cosas se pueden resolver conversando? Bueno, las resolvimos conversando. No llamamos a un solo paro, a una sola movilización durante todo este año, hasta que llegamos, ¿cierto?, a estos acuerdos que nos parecieron que eran importantes. Y reitero que no es menor lo que estoy diciendo, aquí no hay petición de aumento salarial, no hay un bono de por medio, no tiene nada que ver con temas económicos, tiene que ver con otras condiciones. Y eso que conversando, dialogando, logramos llegar a acuerdo y consenso con la Cámara de Diputados, con los senadores, y que hoy día lo vete el presidente de la República, nos parece de verdad, y ese es el motivo por el cual ayer llamamos y convocamos a este paro nacional social por los derechos de los trabajadores para el próximo miércoles 13, porque en realidad nos parece inaceptable la actitud de este presidente, que además de todo lo que desprestigiado que está no solo en Chile, sino que a nivel internacional, hoy día se ría de un poder del Estado, como es en este caso el poder legislativo, y además pretenda quitar logros para la educación chilena, porque esto ya no son ni siquiera logros solo para los profesores. Claro. Carlos, ¿cuál es la razón que da? O sea, ¿existe una supuesta razón para poner este veto? Porque de verdad que, como tú dices, no es una cosa que implique gasto. Entonces es como... No sé, como que no entiendo cuál es la razón jurídica supuesta, ¿no? La verdad es que no hay razón respecto de esto. El presidente no ha entregado más que lo ordinario que envió, que lo vimos, lo analizamos, lo conocimos, y no hay una explicación respecto a este tema. Aquí hay una lógica de decir yo soy el que manda, bueno, como los gerentes, como él cree que este país es todavía una empresa de él. Aquí el gerente dicta y dice que lo que se hace y lo que no se hace. Entonces, indudablemente que ni siquiera hay motivos y razones. El ministro de Educación en la Cámara ha dicho cosas en realidad que no tienen mucho sentido. Esto de que el CPIP no es el ente más importante. Resulta que el CPIP es el único ente que tiene que ver con el perfeccionamiento. Lo que hay detrás, indudablemente, tiene que ver mucho con hoy día el gran problema internacional que tiene el presidente. Es decir, seguir dejando que sus amigos lucren también con la educación, sí, y por tanto que no sea solo el CPIP el que tenga que dar el perfeccionamiento, sino que lo den amigos de él, amigos que estarán, cierto, también ganando sus buenos recursos, porque en definitiva todo tiene que ver con el negociado. Sí. Entonces nosotros estamos aburridos de perfeccionamientos en los cuales... Estado subsidiario. Claro.
Exactamente, y llegaban a dar los perfeccionamientos a instituciones que no las conoce nadie, que no tienen ninguna validez de ningún tipo, pero nos tienen 2, 3 semanas en enero, pero se pagan millones por eso, y claro, obviamente que en esa lógica a ellos les interesa que no exista certificación del CPIP, porque así sus amigos pueden seguir lucrando con la educación. Por ahí está el tema. Es verdad. Sí, una cosita, un comentario y pregunta. Es cierto que mucho de la acción de Piñera tiene que ver con esto de ayudar a sus amiguitos, pero también hay una visión que es transversal en la derecha, parece, de ver a los y las profesores como enemigos, ¿no? Piñera, que está en guerra contra el enemigo poderoso, que parece ser el propio pueblo de Chile, también está en guerra contra los funcionarios públicos en general, y tiene esa cosa extremadamente punitiva. Tiene esa idea que el problema de la educación en Chile es que los profesores y las profesoras son flojos y por ende quiere despedirlos en caso de que no cumplen con la evaluación docente, que ellos ven no como una forma de mejorar las capacidades de los profesores, sino de castigar a personas que según ellos no están esforzándose suficiente. Hay mucho, yo creo, de esa visión como ellos castigadora. se esfuerzan tanto, ¿no? Exactamente. Entonces la pregunta es que ¿cómo ha sido la actitud en las negociaciones con el gobierno y si se nota algo de esa agresividad, esa violencia que está en la retórica también cuando se sientan a negociar? Sí, bueno, esa situación la hemos vivido durante todo este tiempo de pandemia, además, un tiempo muy difícil en donde la comunidad, en términos muy generales, a nivel de todo el país, ha valorado, ha reconocido el trabajo de los docentes en general. Por su parte, las autoridades, en realidad ministeriales, las autoridades del gobierno han tenido una posición totalmente distinta, aunque después hayan tenido que salir a decir todo lo contrario. Allí están las expresiones de Lucas Palacio, allí están las expresiones de varios senadores en su momento, diciendo que los profesores estábamos de vacaciones, que la estábamos pasando regio, que esta situación de pandemia nos había venido muy bien, recordemos, estas fueron las expresiones que dan cuenta precisamente de lo que piensa efectivamente este gobierno. No son declaraciones desafortunadas que se salen de contexto, son lo que realmente piensa el gobierno respecto de un gremio que ha sido capaz de ponerse de pie, de plantearse frente a los temas de fondo y de no aceptar las diversas formas que ha tratado este gobierno de implementar el retorno a la presencialidad, no estando en las condiciones, y dimos una pelea muy importante y la seguimos dando respecto a ese tema. Por tanto, indudablemente que en el gobierno, en el ministerio, esa lógica uno la percibe, esa lógica aún persiste, indudablemente da cuenta, ¿cierto?, de esta definición que tiene el gobierno sobre las profesoras y profesores de Chile. Porque claro, de alguna forma para ello, las profesoras y los profesores indudablemente enseñamos a pensar, enseñamos a construir un mundo distinto, entregamos herramientas para que nuestros niños puedan también razonar y puedan ser críticos frente a todo aquello que ven, frente a aquello que escuchan, frente a aquello que leen, y eso indudablemente que a este gobierno sería mucho mejor para ellos tener personas dóciles, personas que no critiquen, que no cuestionen y que sigan sus lineamientos y planteamientos sin ninguna explicación. Así es que de allí la preocupación por nuestro gremio y particularmente por el profesorado nacional. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Hay también algunos trabajadores y trabajadoras de la salud que están en paro en varios hospitales y centros de salud, básicamente porque también hubo una decisión que tiene que ver con echar a quienes fueron contratados por la pandemia. Como si hubiera terminado la pandemia. Como si la pandemia hubiese terminado, exactamente. Quitarle a la atención primaria la trazabilidad, Otra que también decisión es otra decisión absurda. De hecho, no les pasan información sobre la variante Delta. ¿Sabían eso ustedes? No, si este No gobierno se traspasa a los municipios, a las direcciones de salud de los municipios, no se les traspasa la información sobre la variante Delta. Es absurdo, no sé. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, profesores y trabajadores de salud. Sí. Y estudiantes, porque también hoy día está, recuerden, el llamado a marcha de la FECH, justamente en contra de Sebastián Piñera. Sin embargo, fíjense, una buena noticia, Agencia 1, te cuento, Carlos Díaz, el séptimo juzgado de garantía admite querella contra el presidente Piñera por revelaciones de la investigación de Pandora Papers y ordena abrir un proceso penal. Esto fue ahora a las 10 de la mañana, se aceptó esta querella. A tramitación. Excelente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 111, 102 y 113 del Código Procesal Penal, se admite a tramitación la querella interpuesta, remítase al Ministerio Público, quien deberá resolver sobre las diligencias propuestas.
Así que... Pero ya no está el fiscal Guerra para que la lleve y la... Claro, y la- esperamos que haya un fiscal un poquito más Claro. objetivo en este caso, ¿no? Gracias, Carlos. Carlos, un abrazo Exactamente. enorme. Muchas No, gracias. Un abrazo para todos ustedes también y por eso el llamado a paro para el día miércoles, porque en realidad los trabajadores en este país tenemos un enemigo implacable y poderoso que no respeta a nada ni a nadie y ese enemigo se llama Sebastián Piñera. Buenísimo. Gracias, Carlos. Un abrazo. Que estén muy bien. Me encantó. Oye, Ahí todo, que estén muy bien. chao. Y